Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos al Reloj de Dios en este domingo 14 de mayo. Gracias por estar en sintonía. Les saluda Elsa Mariana García desde la ciudad de Guatemala y estamos listos para abrir una vez más la oportunidad de responder a las interrogantes que surgen respecto a lo que pasa en el mundo entero y lo que dice la Biblia respecto a eso. Para ese detalle vamos a hablar directamente con el apóstol Sergio Enríquez. Les saludamos, apóstol. Primero que nada, ¿cómo se encuentra usted? Muy bien, Elsita, muchas gracias. Quiero aprovechar que todavía no se ha terminado el día. Bueno, el día tal vez sí, pero las 24 horas que lo conforman. Y para desearle mis parabienes y mis felicitaciones al Estado de Israel, que hoy está cumpliendo 75 años de haber sido fundado o refundado, ¿verdad? Como una nación después del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial. Así que va una felicitación para esa nación con la cual tenemos un profundo agradecimiento por muchas causas, pero la principal, nosotros los cristianos, es porque de ahí vino nuestro Salvador, ¿verdad? Sí. Esa fue la plataforma terrestre, por decirlo así, que Dios utilizó para que naciera nuestro Señor Jesucristo y también para que muriera ahí y resucitara también. Así que después de eso se dio una diáspora en la cual Israel, su casa quedó vacía. Y el Señor se lo dijo, vuestra casa será dejada vacía hasta que diga, bendito el que viene en nombre del Señor, desierta. Y pues 14 de mayo de 1948 empieza la reposición, por decir así, de aquella promesa que Dios les había hecho. Hoy estamos cumpliendo entonces 75 años de ver a la nación israelita colocarse entre los primeros lugares de las naciones del mundo como una potencia en muchos aspectos, y va nuestro cariño, nuestra admiración y nuestras oraciones a favor de ellos. Es muy interesante, él cita que hay una analogía muy sugestiva en donde algunos estudiosos han, bajo el estudio bien minucioso de las generaciones descritas en Génesis y en primer libro de Crónicas, han descubierto que a partir de la caída del primer Adán hasta el nacimiento físico de Abraham, que Abraham es considerado el padre de la fe, el padre de Israel, el padre de la fe, pues desde los cristianos y aún los musulmanes lo toman como padre. Podríamos decir el padre de las tres religiones monoteístas, ¿verdad? Correcto, sí. Pasaron 1948 años, ¿ok? Es decir, cayó el primer Adán, empezaron a contar los años y en 1948 nació Abraham. Posteriormente nosotros vemos al postrer Adán llamado Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor, que a partir de su muerte y resurrección, en el calendario gregoriano pasan 1948 años y nace Israel. ¿Verdad? Es una línea de tiempo bien marcada, impresionante. Pero lo más impresionante es que cuando Abraham tenía 75 años, salió de Harán. No de Ur, porque él primero salió de Ur de los Caldeos con todo y su papá, pero se establecieron en Harán. A los 75 años, cuando Abraham tenía 75 años, salió de Harán. Y 1948 más 75 da 2023. Quiere decir que Abraham salió de Harán en el año 2023, después de la caída del primer Adán. ¿Y habrá una coincidencia? Y hoy Israel está cumpliendo 75 años con la coincidencia, entre comillas, extraordinaria de que en 1948 nacieron, como nació Abraham, ya lo expliqué en la anterior línea del tiempo,
y estamos en el año 2023. Seguramente esto es algo escatológico, muy sugestivo, profético, que debe de venir una etapa nueva para Israel como nación en este año 2023. Le escuché decir en una prédica en este fin de semana eso, que iba a pasar algo importante con Israel. Sí, creo que Israel, tenemos 6, 7 meses para que finalice el año, ¿verdad? Y así como se ven todas las situaciones a nivel mundial, pues yo no te podría decir qué es lo que va a pasar. Pero en base a esta analogía que estoy mencionando, creo que va a pasar algo, pero tampoco puedo decir solo va a pasar algo, porque algo siempre pasa. Sí, claro. Pasa el bus, pasa la camioneta, pasa el camión, pasa la lluvia, pasa el sol, No, algo fuera de lo normal va a suceder con Israel en este año, algo como una celebración que Dios les va a permitir. Esperémoslo, ¿verdad? Pero bueno, estoy solamente diciéndoles feliz cumpleaños, ¿verdad? Y que ya queremos pastel. Amén. Ojalá, o que nos manden un pedacito nuestros amigos y hermanos israelíes que nos estén viendo. ¿Sabe que por un momento dije, qué lindo, hizo la pausa para desearnos feliz Día a la Madre, a quienes tenemos el privilegio, porque pues hace 4 días lo celebramos, que también hay que abrazarlas, porque de hecho nos escriben muy a menudo desde distintos países del mundo, de verdad. Sí, aunque lo celebran en distintas fechas, ¿verdad? Sí. Digamos, en Estados Unidos es el primer domingo del mes de mayo y aquí es el 10 de mayo. Sí. En otros lugares también varía un poco, pero sí, definitivamente es una grandísima bendición que hayan madres genuinas. La Biblia nos narra, y otra vez hago la referencia con la Biblia, ¿verdad? Que se deja ver en la Biblia que una mujer puede llegar a ocupar posiciones súper importantes en la vida nacional. Sí. Por ejemplo, Débora. Débora era gobernadora y era jueza y gobernaba a Israel debajo de una palmera, dice la Biblia. Sí. Pero en los días que ella gobernaba, dice también la Biblia que los senderos estaban vacíos, las sendas eran tortuosas, había caos en Israel, en el gobierno de Débora. Hasta que ella misma canta, testifica con una canción diciendo, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Es decir, hizo un buen papel de gobernadora, hizo un buen papel de profetisa, hizo un buen papel, pero cuando llegó y encajó en lo que Dios por naturaleza le había dado como madre, entonces las cosas se arreglaron en la nación. Impresionante, ¿verdad? Sí. Entonces sí, yo creo que hay muchas mujeres que vienen a ser madres por diferentes circunstancias. Digamos que en el caso de Lea y Raquel, Lea fue madre 3 veces porque estaba compitiendo con su hermano. Quería atrapar a su marido. Hay mujeres que se dejan embarazar para atrapar a un hombre. Así es. Y ella, eso es lo que dice en uno de sus hijos, dice, ahora he dado luz el tercer hijo a mi esposo, ¿verdad? A Leví. Ahora esto me unirá a él. Y por eso le pone Leví, que quiere decir unido. Pero no fue sino hasta el 4º hijo, que se llama Judá, cuando ella soltó todo, dijo, ahora alabaré a Dios. Y por eso le puso a su hijo Judá. Y entonces verdaderamente trasladó su amor maternal sobre Judá, que se deja ver bien desarrollado en la vida de los otros 3, como en ellos no se desarrolló un amor cuidadoso, genuino de madre. Así que para todas las madres, de acuerdo a eso que estoy diciendo, feliz Día de las Madres. Y para aquellas que no lo han alcanzado, pues hay que pedirle a Dios, ¿verdad? Claro. Para que lo hagan.
Pero bueno, entonces ya se volvió el programa de las felicitaciones, ¿verdad? Por lo menos dos importantes que teníamos que hacer aprovechando la ocasión, aunque probablemente este programa será visto, apóstol, de acá a 6 meses, dirán, bueno, ya pasaron, pero era un momento importante para saludarles. Lo que queremos hoy aprovechar el tiempo es también hablando de cosas que debemos prestar atención como cristianos. Cómo es que todo está cambiando en el mundo y cómo es que cada vez lo vamos aceptando más, y es una batalla de la mente, apóstol, es una verdadera manipulación la que estamos viviendo los seres humanos, y quisiera preguntarle qué cosas vienen a su mente al hablar acerca de esa batalla de la mente. Bueno, pues como estábamos platicando, Elcita, muchas batallas constituyen una guerra, y yo creo que nosotros estamos en guerra desde hace mucho tiempo y se van acrecentando las batallas. Se van abriendo diferentes frentes para la confrontación descrita en el libro de Mateo capítulo 24, cuando el Señor Jesucristo dijo que una de las señales era que se iba a levantar nación contra nación y reino contra reino. Esa nación contra nación lo hemos explicado muchas veces, que es una batalla entre etnias, porque la palabra que se utiliza en el griego es etnos, de donde procede etnia. Pero cuando dice reinos contra reinos, obvio es que no es un país contra otro país, porque la mayoría de los países del mundo ya no están regidos por monarquías, no son reinos. Son pocos los que todavía se consideran como reino: Inglaterra, United Kingdom, España, Holanda, etc. Pero la mayoría del mundo occidental, por ejemplo, toda América no tiene un reino, sino que son naciones. Entonces no está hablando de eso, sino que está hablando del reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Esa es la guerra principal. Entonces de ahí se derivan varias batallas. Una de ellas, la mental. Una de ellas es la mente, que es importantísima. ¿Por qué razón? Porque al batallar en ese campo de la mente, se trata de llegar a la muerte de la verdad conceptual. Digo conceptual porque creo que hay varios tipos de verdad. Está la verdad de la persona llamada verdad, la cual es Jesucristo. No puede morir. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, en otras palabras, para irnos circunscribiendo a la palabra verdad y la batalla que se rige alrededor de ello, sería: Él es invulnerable. Él no puede decir que alguien lo quiere matar como persona. Él murió, nadie le quitó su vida y la tomó de nuevo y zarpó de esta tierra. Él es la verdad. Pero hay otras verdades, porque él mismo siendo la verdad, en San Juan 8:32, le dice a sus discípulos, no a los discípulos sino a los creyentes: si ustedes permanecen en mis palabras, interesante, en mis palabras, y la Biblia en el Antiguo Testamento decía, y dice, y seguirá diciendo, la suma de tu palabra es verdad. Entonces él dijo: si ustedes permanecen en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, entonces seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad. Pero ya lo conocían a él, que él dijo: yo soy la verdad. Ahora les está diciendo que van a conocer otro tipo de verdad que está basada en las palabras de él. Y esa verdad os libertará. Entonces en estas guerras, la guerra por la mente, lo que va a combatir es la verdad. Por eso es que nosotros vemos y oímos que en una guerra el primer muerto es la verdad. Cierto. ¿Verdad? Y entonces esa verdad puede pues ser un sinónimo también de la realidad. Interesante. ¿Verdad? Sinónimo de realidad. Sí, porque digamos, fíjate, pues hay una realidad virtual. Es muy cierto. Pero hay una realidad real. ¿Verdad? Exactamente. Que no necesariamente es la virtual. Sí. Hay una realidad que se puede ver en una fotografía. La fotografía real, no manipulada, photoshopeada ni nada. Que alguien la tomó, pero no tomó la parte de atrás de la fotografía, así que no es la totalidad de la verdad, y entonces podría dar una idea malévola o manipulada de la persona que la está tratando de trasladar, ¿no?
Esto es bien complicado, porque hacia eso es a donde nosotros avanzamos. Digamos, ahora que se habla de realidad virtual y que se habla de la inteligencia artificial es capaz de llevar la realidad procedente de la verdad y de la realidad virtual a otra realidad en el cual supuestamente vivimos, pero no estamos viviendo ahí. Déjame dar un ejemplo de esto que estoy diciendo, porque parecería un juego de palabras. Hace muchísimos años, cuando mis hijos eran pequeñitos y yo todavía trabajaba en lo secular, las vacaciones de fin de año, que para nosotros empezaban en la primera semana de diciembre, en el área donde yo me desarrollaba, yo todo el año pasaba pagando por anticipado un viaje para irnos toda la familia a evangelizar a Mickey Mouse. ¿Verdad? Y me llevaban mis hijos. Claro. Me llevaban mis hijos. Y entonces, no se me olvida que una vez nos pasaron a un lugar, no sé si eran Estudios Universales o en donde nos enseñaban cómo hacían las películas, ¿verdad? Y entonces, pero películas de antaño, en blanco y negro. Ellos ponían ese tipo de películas en blanco y negro. Sí, ellos a propósito ponían películas cómo había empezado el cine y cómo había evolucionado los efectos especiales. Entonces, nos ponían la película de una muchacha que está en la ventana de un edificio altísimo gritando. Y el viento le mueve el cabello y el vestido, y ya se va a caer, ¿verdad? Entonces ponen la película que ellos habían filmado y después ponen cómo la filmaron. Y entonces es una gradita así de este tamaño en donde ella está parada y abajo está el suelo. Una ventana ficticia y un ventilador. Y ella gritando. Esa era la realidad. Sí. Esta era una realidad cinematográfica. Sí. Y esta era la realidad. Entonces, a veces nos presentan cosas así. Por eso alguien dijo que la verdadera película se hace en el estudio y no necesariamente detrás de las cámaras, ¿verdad? Porque en el estudio se puede editar, quitar, poner, etcétera, ¿verdad? Y bueno, es como los filtros que tienen las cámaras ahora, ¿verdad? Sí. Que se toman una foto, le ponen el filtro y la foto no es real. No es real. Bueno, ¿para qué me voy a meter más en esos líos? Entonces, una de las batallas por la mente es capturar eso, ¿verdad? Para venderle a la gente lo que ellos consideran que debe de ser vendido para manipular, convencer, y entonces de esa manera voluntaria la gente se entregue al esclavismo de nuevo. Un esclavismo no como el antiguo, en donde les ponían cadenas en sus brazos y en sus pies y los llevaban, qué sé yo, a los mataderos y a los campos de algodón y todas esas cosas, sino que una esclavitud distinta, en donde les venden a la gente. Para esto se utilizan muchas cosas. Y yo, con todo respeto, yo no quiero ofender a ninguna profesión de ninguna manera, no es ese mi propósito, pero sí es importante que nosotros vayamos abriendo nuestros ojos. Una de las formas profesiones que se utilizan es el mercadeo. Ay, ya sabía que decía el periodismo. Dije, bueno, no, ¿qué voy a decirles, verdad? Ha pasado. El mercadeo. El marketing, pero es que es una cuestión de todo, en donde sí entra el periodismo al final de cuentas, en donde sí entra el entretenimiento, en donde sí entra los columnistas que tienen su propia opinión y que de alguna manera no solo la dan, sino que tratan de convencer con argumentos que en algunos casos son muy razonables, inteligentes y genuinos, pero en otros no. Entonces, pero es una batalla por la mente. Es una batalla por la mente de la gran guerra que se está librando entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Entonces, nosotros cristianos, a partir de conocer eso, tenemos que tener bien claro que el parámetro para que nosotros no seamos engañados es la Biblia. Y el Espíritu Santo llenándonos para la interpretación, la iluminación, que se abran la Biblia, nuestros ojos y nuestros ojos, oídos, boca, a la comprensión de la Biblia.
No estoy hablando de teología en el sentido como se conoce generalmente, sino que si le llamáramos teología, sería una teología divina, algo en la cual el Espíritu Santo nos muestre los contextos en la Biblia para que nosotros no seamos engañados. Una revelación. Sí, exactamente, revelación. Cosa a la que muchos teólogos se oponen, que dicen que ya no hay revelación porque todo lo que se tenía que decir ya está escrito. Y yo estoy de acuerdo en que sí, en lo escrito está contenido todo lo que Dios dejó dicho para este segmento de la creación llamado humanidad y tiempo en el que estamos viviendo, pero Él lo tiene que hablar, lo tiene que explicar. Hay un montón de cosas que Él dijo y que las tiene que explicar. Eso, hermano, eso está en la Biblia misma, en el relato de las parábolas. Pero volviendo al punto. Entonces quiere decir que hay una batalla por la mente. Del lado de las tinieblas, el entretenimiento es una puerta muy agradable para la cual puede tomarse la mente de alguien. Sí. Pero así hay otras cosas también. Está la preocupación y, como te digo, el marketing. Unas cosas que a nosotros nos quisieron implantar desde el principio, cuando empezamos a estudiar un poquito de marketing, fue la mercadotecnia no crea necesidades, sino que las descubre. Y cuando yo oí eso dije, qué bonito. Pero cuando el licenciado que les ponía insistía en eso, ya me pareció sospechoso. ¿Cómo así que? ¿Por qué insistencia? Sí. Ya me empezó a parecer raro y dije, pues explicación no pedida, acusación manifiesta. Claro. Entonces empecé a ver que el marketing sí crea necesidades, sí. Cosas que no existían y que empiezan por medio de la publicidad a crear la necesidad en el corazón, en la mente, en el alma del humano, y después de haber creado la necesidad, da la solución. Esto es lo que... Y eso tenemos un montón de ejemplos, ¿verdad? La marca de un vestido, la marca de una ropa, la marca de una corbata, la marca de zapatos, la marca de un vehículo, que no es una necesidad. No es una necesidad porque la necesidad básica sería la locomoción. Claro. No sí. Ir en un Lamborghini. No importaría, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pero ellos crean eso para luego dar la solución. Ok, quitemos eso y digamos que está bien, pues, y que los felicitamos. Pero el problema es que cuando se atraviesa, se pasa la frontera, entonces pueden crear necesidades de cosas que definitivamente no existen ni deberían de existir y después presentarles la solución. Creo que dentro de todo eso está el entretenimiento, el marketing, el periodismo, los columnistas, Hollywood, y que hacen incluso películas como llevándonos a todos o queriendo llevarnos a todos como un rebaño. De hecho, allí quisiera plantear la pregunta, ¿qué papel juega la ventana de Overton en todo esto? Sí, se habla mucho de la ventana de Overton, de este muchacho, porque era un muchacho que murió a los 40 y tantos años y que no necesariamente era un genio según su biografía, pero que tuvo una idea brillante, ¿verdad? Tuve una idea brillante de que la gente piensa en un marco, y por eso le llaman la ventana, la gente piensa en un marco, pero el que se atreve a pensar fuera de ese marco puede ser criticado duramente. Entonces él proponía y decía que para poder pensar fuera de ese marco habían por lo menos 5 puntos principales, ¿verdad? De trabajo. Primero, tenía que hablarse lo impensable. Cosas que nadie estaría de acuerdo. Él pone el ejemplo del canibalismo, ¿verdad? Yo pondría el ejemplo de la necrofilia, ¿verdad? Es porque es una cosa que... Da escalofríos. ¿Cómo se va a ir alguien a
profanar una tumba o un lugar en donde están trabajando con un cuerpo que ya no tiene ocupante porque su espíritu y su alma se fueron y quedó solo el tabernáculo, y dejarlo para tener relaciones con ese cuerpo. Es de lo más escalofriante que puede haber. El canibalismo también, ¿verdad? Entonces él propone y dice que lo primero que hay que hacer es mencionar algo tan aberrante para que toda la gente se escandalice, ¿ah? Y entonces, qué barbaridad, ¿pero qué? Pero eso, ¿cómo se atreve? Y toda la gente protesta porque era impensable. Pero ahora, al decirlo a alguien, ya se pensó. Claro, ya lo colocó en la mente. Ya lo colocó en la mente, ¿ah? Claro. Entonces ya la gente, aunque no lo acepte, ya lo platica. Aunque sea para adversarlo, pero ya lo platica. El siguiente punto es la insistencia con el mismo tema, hasta que va permeando en algunas mentes, ¿verdad? Y así él va poniendo varios ejemplos, como te repito, son 5 pasos, pero eso está a nivel mental, psicológico y todo. Yo me dedico a lo de la Biblia, pero no puedo dejar de pensar también que esa es la forma como se ha manipulado en esta batalla por la mente, porque no es una única batalla. La guerra es la guerra final, constituida por muchas batallas, y una de las que estamos abordando en este momentito es la batalla por la mente. Entonces, continúan hasta que se llega a pensar que los que se oponen son los raros, que no son open mind. Entonces, digamos, eso lo han hecho con el tema del homosexualismo, por ejemplo. Entonces, se llegó a permear por muchos años, y porque eso ha traído años, a tal punto que ahorita el que no está de acuerdo ya es mal visto y es llamado, y ya lo tildaron, lo etiquetaron de homofóbico. Exactamente. Pero digamos, en la década del 70, estoy poniendo el ejemplo, ¿ah? En la década del 70, la psicología decía que el homosexualismo era una enfermedad mental. Pero ahora, no. Ahora, decir eso en algunos países es motivo de que sancionen y hasta le puedan quitar su licencia para ejercer a algún psicólogo. Wow, claro. Pero ¿cómo se llegó a eso? Bueno, entonces ahora regresemos al canibalismo, o regresemos a la eutanasia, o a la necrofilia, pero peor aún, a la pedofilia, en donde ninguno jamás hubiera pensado que un tema de pedofilia se estuviera discutiendo. Es decir, un adulto forzando tener relaciones sexuales con un niño. Sí. Y le empezaron a cambiar el nombre incluso de pedofilia. Ahora dice que no quieren que les digan así, sino que atraídos por menores. No sé cómo es que sí, les cambiaron nombre. Sí. Pero ¿cómo logran eso? A través de los años y a través de esa ventana de Overton. ¿Para qué? Para atrapar la mente de la gente. De tal manera que hay personas ahora que lo aceptaron, aún en la iglesia cristiana. Lo aceptaron, sí, pero ¿qué tiene de malo, pues? Contarle que se quieran, ¿verdad? Claro. No tiene nada de malo. Y entonces empiezan a presentar argumentos que creen ellos que son de ellos, pero que ya se lo estuvieron presentando con anterioridad a otras personas. Eso se llega hasta el punto de que en algunos países se llega a legislar. Claro. Y entonces coincide con lo que la Biblia dice, que es el espíritu del anticristo, que va a cambiar las leyes. ¿Ok? Entonces el espíritu del anticristo va a decir, esto era malo hasta ahora, ahora es malo lo contrario. ¿Eh? Claro. Ahora es malo. Si te opones, eso es malo. Sí. Estás discriminando. Es increíble, digamos, sí. Para mí esa noticia que yo la he repetido varias veces porque la vi, es esta mujer, una hermana cristiana seguramente en Londres, que va y se para enfrente de una clínica donde practican abortos, y de una calle de por medio, sin hacer escándalo, solita ella, se para y se queda orando en silencio. No dando alaridos. No, orando. Yo no sé por qué estaba orando, porque la oración es entre ella, claro, y el Señor, ¿verdad?
Seguramente me puedo imaginar, Padre, por favor, convence a estas mujeres que no hagan eso, pobres criaturas, Señor, tócales el corazón, que si no lo quieren, pues no quieren esa maternidad, que por lo menos los den en adopción, Señor. Ya saber que estaba orando ella, y ¡pum!, llamaron a la policía. Llega la policía. Ella no está haciendo nada malo. Ni siquiera libre emisión del pensamiento, porque no está hablando. No decía nada, claro. Entonces el policía le pregunta, ¿estás orando? Y entonces ella le contesta, podría estar orando. Entonces la esposa que se la llevan presa. O sea, ella tampoco lo acepta, no dice, sí, estoy orando. Sí, ella no dice estoy orando, pero aunque lo hubiera dicho, ¿cómo se les ocurre? Eso es peor que en Inglaterra. En sí. Inglaterra se supone que es parte de la cuna de la civilización moderna, ¿va? Sí. ¿Cómo se les ocurre hacer algo así, va? ¿De dónde salió esa idea? ¿Cómo puede las multitudes defensoras de saber cuántas cosas y verdades y posturas y posiciones y derechos humanos, cómo pueden quedarse callados ante eso? Sí. La ventana de Overton les atrapó su mente. No, esto no es malo, esto es bueno, ¿verdad? Entonces, esto trae problemas de características abismales, gigantescas. De hecho, quisiera preguntarle, ¿qué peligros corremos con este cambio de mente, con esta batalla de la mente que pareciera que estamos perdiendo los seres humanos? Y lo peor de todo, estamos perdiendo hasta cristianos, porque más adelante vamos a presentar preguntas, pero hay quienes nos cuestionan cosas acerca del doble ánimo, acerca de alguien que de ser cristiano se convierte en lesbiana, entre otras cosas. Mira, por eso yo le llamo la batalla por la mente, en la guerra final. O sea, es la batalla por la mente en la guerra final, porque no es la única batalla que sostenemos. Sí. En este momento se están sosteniendo por lo menos simultáneamente, unas 10 batallas. Más adelante podemos nombrar Sí, algunas. más adelante podríamos conversar de algunas de ellas. Pero una de ellas es la batalla por la mente. Porque la mente, mira, yo pienso y luego existo. Eso no lo dije yo. Claro que el concepto está en la Biblia, pero lo dijo un pensador romano, ¿verdad? Y la Biblia sí dice claramente que yo, según lo que pienso, así es como actúo, ¿verdad? Entonces, yo primero pienso y luego hago, existo. Entonces, la batalla es entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien, por la mente de nosotros. Ahora, aquí tenemos que notar lo siguiente. El Señor en el libro de Isaías dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Así como están alejados los cielos de la tierra, así están alejados mis pensamientos de tus pensamientos. Y le añade ahí mismo en ese texto que acabo de mencionar, diciendo, ni mis caminos son tus caminos. Y cuando vemos el contexto, la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su fin es de muerte. Entonces, cuando analizamos esto, decimos, ok, como yo primero pienso y luego camino, pues. Claro. Entonces, si yo no pienso como Dios, no voy a caminar en los caminos de Dios. Si yo no camino en los caminos de Dios, voy a caminar en los caminos humanos, pensamientos filosóficos humanos, y eso me va a conducir a la muerte. Entonces, ¿qué es lo que hace la ventana de Overton? La ventana de Overton trata de traer pensamientos, entre comillas, humanos que realmente provienen del mismo Satanás. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor le dijo a Pedro cuando lo reprendió, apártate de mí, Satanás, porque no estás pensando las cosas de Dios, sino las de los hombres. Entonces, cuando uno empieza a pensar las cosas de los hombres, eliminando el pensamiento divino, el camino en el que está recorriendo es un camino de muerte. Ok, entonces en esa batalla tenemos que entender que depende cuál sea la información que le metamos a nuestro cerebro,
a nuestra mente. Ya, no pongamos cerebro, pero también está íntimamente ligado porque el cerebro es una de las puertas de la mente para el alma y el cuerpo también. La información que le metamos, ¿eso va a darnos vida eterna o no? Por eso la Biblia dice, la mente puesta en el espíritu es vida, pero la mente puesta en la carne es muerte. Entonces, ¿qué es lo que pretende la humanidad, el enemigo? Utilizar la ventana de Overton. Yo le llamo a la ventana de Overton, le llamo de esta manera, el espíritu del anti-arrepentimiento. ¿Por qué? Porque arrepentimiento es una palabra compuesta griega que lo que quiere decir es cambio de manera de pensar. Eso es lo que quiere decir arrepentimiento. Yo me arrepentí. Realmente en la etimología de la palabra estoy diciendo yo cambié de manera de pensar. Como cambié de manera de pensar, voy a cambiar mi manera de actuar. No porque cambié mi manera de actuar me arrepentí, porque ahí no funcionó la mente. Exactamente. Esa es la gran diferencia entre una iglesia legalista y una que no lo es. Que en una iglesia legalista le dicen a la gente, deje de hacer esto, deje de tal cosa, deje, no coma, no tome, no bebe, y todo eso. Y entonces como una prohibición lo dejan de hacer, pero en su mente no ha sido afectado. Claro. Entonces solo quieren cambiar la conducta, las acciones y cambiarle la actitud. Entonces, ¿qué es lo que hace que cambie mi mente? El arrepentimiento. Entonces yo voy todos los días, Señor, necesito tu pensamiento para hoy. Necesito tu pensamiento para mí, para hoy. Y me arrepiento del mío. Que tu pensamiento venga sobre mi mente y desplace mi pensamiento en esto que yo voy a hacer. Entonces empiezo camino en el camino de Dios. Pero eso tiene que ser todos los días. Y lo olvidamos. Toda la vida. Exactamente. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Dios es eterno. Pero entonces ahora volvamos a la ventana de Overton. Ellos hacen lo suyo y empiezan a bombardear violencia. Ellos creen que por poner un rótulo, bueno, ahí se salvan de que los demanden, ¿va? Digamos, ponen un cigarro. Este cigarro producto podría ocasionarles cáncer. Los obligaron a que pusieran eso. Sí, claro. Va. Pero no por eso dejó de fumar la gente. La gente ya lo sabe. Este producto es nocivo, es dañino para la salud, la gran botellota de guaro. Sí. Pero la gente no deja de ver porque esté eso ahí. De todos modos la compran y cara. Claro, sí, sí. Porque su mente se las tomaron. Es un contrasentido eso. Sí, es una hipocresía, ¿verdad? Y así, incluso en algunas cosas que no son espirituosas, como las bebidas alcohólicas. Yo recientemente estaba en México y vi como un producto enlatado, una bebida, tenía unas señales que decían, este producto es saturado, y le echan a perder el líquido al que se lo va a tomar. Todo se lo toma. ¿verdad? Se lo toma igual. Sí. Pero el asunto es batalla por la mente. Sí. Entonces, lo que tú piensas, eso eres al final de cuentas. Sí. Entonces, la ventana de Overton pone las películas. Esta película tiene maldiciones, nudismo, sexo explícito, violencia, invitación al narcotráfico. Así que PG, guía parental. ¿Ah? Ok, ¿está bueno? Pero sí, son las letritas así chiquitillas y sí. ¿no? Como un contrato que tiene Exacto. la letra pequeña. Entonces afecta la mente, es la batalla por la mente. En esa batalla por la mente, en este momento se habla de pedofilia, ya en algunos lugares queriéndola legalizar. La ONU no está ni siquiera muy clara. La ONU no se ha puesto así directa, clara. Exacto. Cuando le preguntan a la inteligencia artificial qué opina de eso, dice que no se sabe porque todo lo que dicen las grandes autoridades es muy ambiguo. ¿Por qué? Porque lo que quieren es agradar supuestamente al hombre, pero al que le están agradando es al diablo. Entonces, pero como no creen que hay diablo. Claro.
Eso es una locura. Entonces, esa es una de las batallas, Elcida. Sí, apóstol. Pero la guerra final es que nosotros tenemos el concepto que la guerra van a ser un montón de soldados con sus cascos y armados hasta los dientes y tirándose misiles. Y sí, en parte todavía, pero esa es una guerra tradicional. Sí. La guerra que nosotros estamos librando en este momento es no tradicional. Y lo primero que hay que le agarran es la mente. Miremos, con todo respeto hacia todo lo que crean, todos los que crean, los que quieran, miremos la última guerra bélica de bombazos, balazos y drones y toda la cuestión. Ucrania y Rusia. Sí. El mundo se dividió. Y según lo que la ventana de Orton y los medios de comunicación masiva les dieron a la gente, eso es lo que la gente cree. Influyeron. Claro, influyeron y Así polarizaron. es, claro. Y polarizaron, pero no debería de ser así. Sí. No debería de ser así. Mira, hay un ejemplo en Nicaragua. En Nicaragua, cuando estaba Anastasio Somoza y había una gran batalla y el movimiento sandinista estaba por expulsarlo, Anastasio Somoza estaba, según los detalles desclasificados de la CIA, pues yo no me estoy inventando nada, sino que ellos mismos los publicaron, estaba apoyado por Estados Unidos, por la CIA. Somoza estaba apoyando. Sí, claro, hasta se dice un dicho bien vulgar que uno de los presidentes norteamericanos dijo respecto a Somoza para defenderlo, pero no lo voy a contar, pero es historia, Claro. eso es historia. Entonces, dijo más o menos, si él es un infeliz, pero con otras palabras, pero es nuestro infeliz. Por Dios. Como quien dice, está a favor de nosotros. Sí, nosotros lo Nosotros manejamos. tenemos entrada y todo y Sí. salida. Entonces, la batalla no se terminaba. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Mataron a un periodista. Mataron a un periodista gringo. Y salió en video. La noticia circuló por todo el mundo y ahí se acabó Somoza. No fue un balazo. Fue un balazo a un periodista. No a Somoza, pero... No a su ejército. Entonces quitaron el apoyo. ¿Por qué? Porque trasladaron una noticia. Hasta la fecha no sabemos quién fue el que le dio el balazo. Con todo respeto, ¿quién tenía más que perder? ¿Quién tenía más que perder? ¿El gobierno? ¿Cómo iba el gobierno a matar al periodista? Al contrario, tenía que proteger si eran sus aliados. No será que disfrazaron a uno de un uniforme de algún soldado caído y se disfrazó y pusieron de rodillas al periodista y filmame, pues en mi lado bueno, y ¡pau! Y se lo echaron. Y lo publican y se termina el apoyo estadounidense. Entonces es la muerte de la verdad. Entonces, digamos, en este momento nosotros vemos eso a nivel mundial. Es la muerte de la verdad como concepto de la realidad. Esa es una batalla. Y entonces el consejo, porque alguien dirá, adelante, entonces estamos mal, pues ¿cómo le hacemos? Entonces hay que recordar que la llenura del Espíritu Santo trae como consecuencia el pensamiento divino, la mente de Cristo que ya está instalada en nuestro corazón, y del Señor se dice lo siguiente: no juzgará por lo que oigan sus oídos, ni por lo que vean sus ojos, sino que con justicia arguirá por los pobres de la tierra. En otras palabras, el Señor jamás se dejó manipular por una noticia que le llevara a alguien. Jamás de los jamases. Nunca. O sea, escuchó la noticia, Sí. pero no se dejó Esta manipular por mujer ella. fue pescada en el acto del adulterio. Ok. El que esté libre de pecado, mátenla, tiren la primera piedra. Ninguno. Le llevaban malas noticias y le querían vender miedo. Vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Díganle a esa zorra que yo hago mi obra en 3 días, en el tercer día echo fuera demonios, y que es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén.
No se deja manipular en su mente. ¿Qué no? Tú no te das cuenta que tengo autoridad para soltarte, para dejarte ir o para matarte. Ninguna autoridad tendrías si no te hubieras sido dado de arriba. Su mente estaba lúcida, preclara, era extraordinaria y sigue siendo, pues, pero ahora no está solo en él, sino que está en nosotros, porque la Biblia dice que nos pusieron la mente de Cristo. ¿Cómo hago para ganar la batalla a la mente? Tengo la mente de Cristo. Entonces, por lo tanto, tengo la pista de aterrizaje para que vengan todos esos pensamientos divinos que están descritos en Isaías y yo piense como él piensa. Pero para eso voy a chocar con lo que piensa todo el mundo. Claro, Que no dejarse llevar por la corriente. Sí. Es que es tener criterio y creo que es de lo que estamos más escasos en este momento. Pero es que no es tener criterio solamente de hombre, sí, o de sabio, o de uno que lee mucho, o de una lumbrera. No, es ser lleno del Espíritu Santo. Todo se circunscribe en eso. En esta batalla tiene que ser, pero radical, nuestra manera de pensar a este respecto. O nos agarramos de Cristo, o ya nos llevó el río. Así es, apóstol. Absolutamente. Bueno, perdón. No, ¿cómo perdón? Al contrario, estamos disfrutando de esta conversación porque nos permite tener una puerta más abierta hacia toda esta información. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a pedirle a nuestro apóstol que nos explique en esta guerra final cuáles son las otras batallas a las que le debemos prestar atención y vamos a aprovechar a contestar algunas preguntas relacionadas con la mente y ese cambio de mentalidad en el que estamos envueltos los cristianos y el mundo entero. Volvemos luego de la pausa. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Gracias por continuar en El Reloj de Dios a través de Rema Estéreo 91.7 FM, también por Rema TV y el canal del apóstol Sergio Enríquez. Te pedimos que active la campanita para tener notificaciones y que sepas cuando hay un nuevo episodio del Reloj de Dios. Hoy hablamos de la batalla de la mente, una batalla espiritual en esta guerra final que estamos enfrentando en el mundo entero, pero especialmente los cristianos. Apóstol, dijimos que íbamos a tratar por lo menos 2 preguntas que encierran varias de las que han enviado nuestros espectadores. Y la primera sería, ¿son todas las enfermedades mentales producidas por espíritus inmundos? Hablan de personas que ven como con una enfermedad mental que puede ser confundida con una persona endemoniada y viceversa. Sí, bueno, tenemos para ser un poquitito más amplio en respecto a esa pregunta y dar la respuesta no solamente a ella, sino que, como te digo, más amplia. Tenemos que recordar que nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando nosotros vemos reflejado en el cuerpo algunas situaciones, algunas enfermedades, nos damos cuenta que los orígenes de esa enfermedad pueden ser físicos o pueden ser espirituales, ¿verdad? Alguien se enfermó porque una bacteria le llegó un virus y se enfermó. Eso no tiene nada que ver con lo espiritual, aunque pudiera haberse abierto la puerta en el mundo espiritual. Pero, sí hay enfermedades cuyo origen es el mundo de las tinieblas. O el mundo espiritual, llamémosle mejor el mundo espiritual, claro, en vez de las tinieblas. Por ejemplo, Pablo dice, y a causa de la revelación que me ha sido dada, también me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás, que viene y me abofetea. Entonces, él está claramente diciendo que su enfermedad que venía reincidente sobre su cuerpo era causada por un espíritu inmundo. Cuerpo, está hablando de cuerpo, causado por un espíritu inmundo. Pero en lo físico, por ejemplo, le dice a Timoteo, a causa de las muchas enfermedades, ya no tomes agua, toma vino. Porque el vino tiene algunas propiedades astringentes que ayudan en la digestión y para evitar diarreas y todo. Y Pablo le está diciendo, tu situación no es espiritual, es física. Pero en la de él dice espiritual. Ok, eso es lo físico. Sí. Ahora vamos a, si en lo físico y viene a ser un espejo, una réplica de lo que pasa más adentro de nosotros, en el alma.
En el alma puede afectar, digamos, la locura. Pero la locura está descrita en la Biblia, digamos, dice en Deuteronomio capítulo 28, si tú tratas de poner por obra todas estas palabras que yo te mando hoy, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Un montón de bendiciones. Pero si no tratas de ponerlas en práctica, dice el Señor en las primerísimas enfermedades, dice, te va a venir tisis, ceguera y locura. Entonces, esa ya es una situación que viene como consecuencia de una desobediencia a Dios. Eso podría ser uno. Aparte, bueno, estamos hablando de locura, porque sí, hablamos de enfermedad mental que está muy asociada con ello. Aparte de eso, vemos que hay gente que, pues, por genética, fueron contagiados por ese mismo tipo de problema. Entonces a la mamá le dio esa enfermedad, al papá también, y a determinada edad al hijo o hija le dio y dejan de estar lúcidos. También puede ser una cuestión puramente física. Se golpeó, le hicieron una lobotomía que no le funcionó, le dieron shocks una vez que estaba en un sistema despótico y le dieron toques eléctricos y lo dejaron medio loco. Pues obviamente eso no puede ser un espíritu inmundo. La etiología tiene que ser otra. Sin embargo, en el mundo espiritual sí se deja ver que los espíritus inmundos pueden causar una locura. En la Biblia se conoce incluso como lunáticos. Hay algunas versiones que le dicen lunáticos. A aquel joven que lo agarraba, en otras dice epilépticos, ¿verdad? Entonces llegaba un espíritu y como que le tocaba un botón a toda su organización de su organismo, ¿verdad? Y el muchacho empezaba a temblar y se arrastraba y caía entre el fuego, etc. Entonces, ¿cómo hacer para discernirlo? Definitivamente la única forma es por el espíritu, pero nosotros no podemos. Si nosotros no tenemos la llenura del Espíritu Santo y no tenemos el don de discernimiento de espíritus, o mientras llega el discernimiento, porque como decía mi pastor, tenía un dicho que decía, el discernimiento no siempre está, pero siempre llega, ¿verdad? Tarde o temprano llega. Pero mientras eso se da, yo creo que lo aconsejable es ir a un facultativo, a un médico de confianza, a una persona respetuosa. No solo respetable, sino respetuosa, porque hay muchos médicos que al haber alcanzado cierto grado de conocimiento miran por sobre el hombro a toda la demás creación humana. Sí, como que fueran otro sí, nivel. Pues, pero hay otros que no, su mismo conocimiento los hizo humildes y entonces por eso, para ayudar en una situación de esa naturaleza, eso es lo que se necesita. Entonces ese médico va a ayudar. Incluso va a dar medicamentos que él considere, para lo cual estudió, para aquietar, para equilibrar hormonas y todo, hasta que llegue el discernimiento. Sí. Pero la única forma como se puede es por medio de discernimiento de espíritus. Es la única forma. Claro que pueden haber sospechas, ¿verdad? Sí. Pueden haber sospechas. Mira, en mi trabajo secular de hace muchos años, a mí me tocaba visitar diferentes hospitales de aquí de Guatemala y dentro de ellos me tocaba visitar un hospital de salud mental. Y yo miraba casos que obviamente, a todas luces, eran espirituales. Alguien un espíritu atormentando a un ser humano. No, sí, pero no solamente de atormentándolo, sino que lo que se manifestaba en él. Lo que se manifestaba en él. Por ejemplo, cuando a Jesús entró en la sinagoga, gritó un endemoniado, y que nadie sabía que estaba endemoniado, pero gritó. Y le dijo, yo sé quién eres. Tú eres el Hijo de Dios. ¿De dónde? ¿De dónde? Porque has venido a atormentarnos antes de tiempo. ¿De dónde conocía eso? Y digamos, yo recuerdo, yo era cristiano, y no solo me pasó a mí, sino me pasó a compañeros cristianos que también tenían el mismo trabajo, en donde
había gente desconocida y nosotros también éramos desconocidos y solo nos miraban y algunos sí nos decían, como, te crees mucho porque sos hijo de Dios, ¿verdad? Wow. ¿De dónde sabían eso? Sin conocerlo. Sin conocer. Entonces ahí no es discernimiento, sino que sentido común cristiano. Claro, ¿Ah? Dice, claro. ¿y este cómo sabe que yo, si no me conoce? Entonces alguien se lo dijo. Entonces ya uno ahí puede sospechar. De lo contrario, yo creo que esos son los menos. De lo contrario, yo creo que hay que atender a este tipo de personas, hay que ayudarlos en estados depresivos, maníaco-depresivos, e ir con un especialista. Y ese especialista va a ayudar. Si Dios va a sanar del alma, así como también sana el cuerpo directamente, pero también a veces lo sana con medicina. Claro. A veces lo sana como con el profeta que dijo, póngale el emplasto de higos. Era medicina y se sanó, le dieron 15 años más de vida. Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta. Perfecto, muy bien, apóstol. Y la siguiente pregunta, que lo prometimos antes de ir a la pausa, alguien nos escribe algo directo y que puede ser que a muchos les pueda servir. Mi hija es cristiana y dejó su casa por unirse con una lesbiana. ¿Qué opina usted? Bueno, en primer lugar, es muy lamentable y le digo a la hermana que está escribiendo que lo lamento mucho y oramos todos los que estamos oyendo este programa por su hija para que el Señor la haga volver en sí y que se cumpla lo que está escrito. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Que se cumpla lo que está escrito, instruye al niño en el principio de su camino para cuando sea viejo no se aparte. Eso quiere decir que de niño se les instruye y de viejo no se aparta, pero hay un periodo a veces en la vida de algunos que está en medio, en donde a veces se pueden apartar. El padre del hijo pródigo se fue y se gastó toda su fortuna malviviendo, pero regresó a casa. Entonces a veces es necesario que para que haya una genuina convicción y conversión, algunas personas, pues no es lo recomendable, desde luego, pero si eso es lo que ellos escogen, la cosa es ahora atraer a esa gente con lazos de amor y misericordia. Cuando te digo atraerlos con lazos de amor y misericordia, no estoy diciendo que le toleres su pecado, sino que ores por esa persona con misericordia para que el Señor la traiga de regreso. Es lo único que puede suceder. Claro, me imagino que se han de ver enojados, se han de ver cruzado palabras, es más que obvio, ¿verdad? Sobre todo en nuestra cultura, que nosotros todavía somos en este país bastante responsables en cuanto a eso. Bueno, nos podrían etiquetar de otra manera a nosotros, ¿verdad? Digamos conservadores. Conservadores sería la más elegante, amable, ¿verdad? Claro. Pero que Dios te ayude verdaderamente, lo lamento. ¿Y qué se puede hacer? Orar y orar por esa persona y que el Señor le aparezca en el camino, así como mandó aquel ángel en el camino de Balaam y le prensó su pierna contra aquel muro de vides y lo hizo recapacitar. Que eso suceda también con tu hija, que la haga recapacitar el Señor por diferentes mensajeros. Amén. Amén. Y ese consejo va para muchas personas que están en una situación similar. Apóstol, hablábamos que además de estar en medio de esta batalla por la mente, también hay otros tipos de batallas alrededor de la guerra final. ¿Nos podría explicar cuáles son esos otros tipos de batallas? Sí, yo creo que son batallas no tradicionales. No como lo de Irán, Sí. lo de Ucrania y Exacto. Rusia, no como eso. No son batallas de balazos y no. Por ejemplo, el narcotráfico es una batalla donde se utilizan armas con propósitos específicos. A ver, eso también son cuestiones que desclasificaron en la CIA y que muchos las han señalado. Que hubo alguna época en donde se facilitó, incluso se proveyó la capacidad de que se drogaran en los barrios de familias afroamericanas en Estados Unidos, con el propósito de aletargarlos y que entonces tenerlos sojuzgados. Eso es algo que en sus documentos desclasificados ellos lo han comprobado. Ahora,
Esta es otra guerra que viene desde algunos lugares de donde para agarrar recursos han utilizado narcóticos, ¿verdad? Eso la gente lo aprendió de las potencias, porque hubo una guerra que se llamó del opio, ¿verdad? En donde la reina Victoria en Inglaterra prácticamente pues facilitó el opio y con opio le pagaba a los chinos todos sus productos, ¿verdad? Esta es una factura que la China quiere cobrarse, claro, entre paréntesis, porque fue humillante. No fue sino hasta la llegada de un emperador en donde paró eso. Pero el mismo gobierno británico propiciaba, incluso les pagaban con opio a los chinos por sus productos, porque ya no les podían pagar con otro tipo de moneda de cambio. Lo utilizaron como tal. Así que eso lo aprendieron. Y en Afganistán y en algunos otros lugares está bien claro, y en la guerra de Vietnam, que a los soldados norteamericanos los drogaban. Muchos de los que llegaban allá regresaban viciosos de eso, porque allá, ¿y de dónde iban a obtenerlo? No los llevaban desde América, allá mismo sembraban y allá mismo les proveían, porque era otro tipo de arma que se utilizaba. Cuando eso se traslada aquí, a este continente americano, vemos que países Sudamérica que tienen grandes conflictos, por lo menos conflictos entre 4 grandes vertientes dentro de su propio país. Una de las vertientes que salen es el narcotráfico. No voy a mencionar países con especificidad, pero hay por lo menos unos 4 países en esa misma línea. Y entonces tratan de exportar su droga no solamente para hacer dinero, sino que para dañar a las juventudes de las grandes potencias. ¿Para qué? Para poderlo, lo que ellos hicieron con otros, porque como todo lo que el hombre hace también se hará. Sí. Entonces eso es lo que al final de cuentas, eso es un tipo de guerra. Una batalla que estamos enfrentando. Y entonces involucra muchísimas cosas muy malas, definitivamente, en todos los gobiernos de los países que participan. Nosotros somos, de alguna manera, contaminados por eso, porque estamos en una posición geográfica en donde el tráfico de seres humanos y de cualquier cosa, de mercadería, se puede hacer desde el norte al sur y viceversa por medio del istmo centroamericano. Entonces eso nos afecta a nosotros también, mucho. Pero ¿cómo? Ahí por eso se llama narcotráfico, ¿verdad? Y nosotros somos un país de tráfico. De tráfico, pero también contamina, contagia a gente que se aprovecha, a gente que se envicia. Pero el punto central es sur y norte. Esa es la guerra que se está librando. Junto con eso está el tráfico humano. La migración. La migración. Terrible. ¿Verdad? Ahora, la migración viene desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Después del diluvio, cuando se calmaron las aguas del diluvio y Noé pues, se estableció y todo, dice que en el capítulo 10 del libro de Génesis, dice que se empezaron a fluir todas las familias, hablaban una sola lengua y se empezaron a dispersar por la tierra. Empezaron a tener movimientos migratorios. Pero en el capítulo 11 dice que yendo como nómadas en grupo hacia el oriente, o sea, andaban buscando algo, ¿eh? Siempre fue un movimiento migratorio, se encontraron con lo que nosotros ahora conocemos como Irak, que era Babilonia, y que estaba entre 2 ríos, entre el Tigris y el Éufrates, y que por lo tanto era una tierra amigable para el desarrollo de la civilización, y muchos se quedaron ahí, pero otros siguieron su movimiento migratorio. Y ahí empieza a verse muchas otras cosas más de migración, como Israel sale de Egipto cuando están cautivos y Dios los liberta. Y entonces por 40 años, empezando con una cantidad de 600,000 personas, salen para llegar a Canaán. Es el movimiento migratorio más largo y más grande de la humanidad.
Pero nunca a partir de eso se dejó de haber migración. Cuando supuestamente se descubre el continente americano, el grande, en 1492, que no fue descubrimiento porque ya estaban aquí gentes, ya lo habían descubierto. Pero está bien, si eso les hace felices, digamos que así fue. Entonces, otro movimiento migratorio. Europa se deja venir para América. Los ingleses en todo el continente, pero se quedaron más que todo allá en Norteamérica. Los franceses más al norte, los holandeses más al sur, los portugueses más al sur, pegando esos movimientos migratorios, ¿verdad? Y por cierto, matando a grandes cantidades de gente que ya vivían acá. A propósito y sin querer, cuando les mataban y las enfermedades que ellos trajeron contagiando. Sí, claro, porque ellos traían enfermedades de la peste negra, ya se había dado allá, etc. Y eso nunca paró, porque cuando los ingleses y los irlandeses agarraron la franja oriental de Estados Unidos, era una franja pequeña en donde fundaron sus 13 colonias. Pero como seguía llegando el movimiento poderoso, el flujo migratorio tan poderoso, entonces empezaron a irse más al oriente y despojaron a los indios nativos de ahí, los despojaron, sabemos la historia, está escrita. Y la parte occidental, que la habían conquistado los españoles, California y todo eso, se las quitaron los europeos ingleses a los europeos españoles. ¡Pah! Y los que quedaron en medio, pues eran los nativos. Así que movimientos migratorios siempre ha habido, pero en este momento la cosa se puso más complicada debido a las guerras y las cantidades de gente. Hoy, precisamente esta semana que ha pasado, se ha terminado lo que se dio en llamar el título 42, y precisamente me parece que el día martes o miércoles, cientos de miles de inmigrantes que estaban en la frontera México-estadounidense entraron a Estados Unidos, según una noticia que anda ahí en las redes, porque la Casa Blanca dio autorización. Entonces, los movimientos migratorios también tienen que ver con guerra o con batalla. ¿Por qué? Así que pueden traer, como se llevaron enfermedades, y lo mencionabas tú, así es también ellos. Y pueden venir mucha gente buena, pero también mucha gente mala. El ejemplo de esto lo tenemos en la época llamada de los Marielitos. Los Marielitos es cuando Fidel Castro, cuando hubo ese problema allá en Cuba, y que entonces él dijo que todos los que se quisieran ir, que se fueran. Pero que con la condición de que los fueran a traer, los que vivían en Estados Unidos los fueran a traer. Y con otra condición, que se llevaran por lo menos a 2, 3 que no tenían familia para que se fueran. Y entonces así lo hicieron. Entonces, ¿qué hizo él? Eso es batalla, eso es batalla, ¿verdad? En medio de la guerra. ¿Qué hizo él? Vació sus manicomios y sus cárceles de criminales no políticos, sino criminales delincuentes peligrosísimos. Los metió ahí y los ya mandaron a Miami. Entonces, es una forma de invasión. Claro. Entonces, la última guerra está conformada por muchas batallas. No solamente la batalla de balazos. Y esa es la que nosotros estamos viviendo y participando. Sí, muy cierto. Y también la batalla que se libra en este momento con la migración por toda la gente que está yéndose por hambre y por escasez de agua, que no creímos que eso fuera a ocurrir, pero me pareciera que también tendría que ser una de las batallas que vamos a enfrentar cada vez más cruentas. Sí, de hecho, ya eso está vigente, ¿verdad? La escasez de agua es impresionante y a veces, y nosotros ni siquiera lo tomamos en cuenta. Pero mira, la primera vez que el Señor, hace muchos años, hace más de 40 años, trabajando yo todavía en lo secular,
nos ganamos un premio y entonces yo pude ir a Europa, a conocer Europa. Y fue en 82. Me recuerdo que fue en el 82 porque estaba el Mundial del 82. Sí, claro. Y por cierto que yo no vi ningún partido. Yo dije, voy a venir hasta aquí, ahora voy a ir a conocer. Sentarse a ver la tele, no. Para mí uno de los escándalos más grandes que yo, que me alertó en aquel momento, yo venía con los ojos puros estrellados contándole a mi familia. Uno siempre viene a contar cosas, ¿ah? Claro. Era que allá vendían el agua embotellada. En el 82. Sí. Acá ¿Cómo en es Guatemala posible? pasaba. No. Claro. Vendían el agua embotellada. Te podés dar cuenta cómo están pobrecitos. ¿Verdad? Porque vendían agua embotellada. No se conseguía de otra manera. Entonces comprábamos el agua, pero para nosotros era un escándalo, porque nosotros aquí tomábamos de la manguera que alguien estaba regando por ahí. Regale un poco de agua y de ahí tomábamos, o del caño o de un filtro, los más sofisticados. Pero ahora, o sea, ha ido cambiando la necesidad y la mentalidad. Entonces, quiere decir, ¿por qué se embotelló? No solamente por asuntos mercantiles, sino para controlar y tener un cierto grado de mentalidad respecto a esto, pero se va escaseando cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y ya hay espacios grandes en el planeta donde no hay agua. Cierto. En donde no hay. Entonces, esa es otra batalla que conforma la guerra final. Aquí hemos mencionado ya por lo menos 3, que sería la batalla por la mente, con la ventana de Overton, la batalla migratoria, ¿verdad? Y el narcotráfico, y el agua. Y así hay otro montón, pero me parece que ya suficiente hemos asustado a la población. Alertado. A mí me encanta que usted siempre aclara que es para alertar. Ahora, en esta batalla de la mente, salud porque está disfrutando de la agüita hablando de ello. Amén. Apóstol, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo nos preparamos? Creo que tenemos que aferrarnos al Espíritu Santo, pero tienen que haber estrategias que como personas, como familias, vayamos haciendo para prepararnos para esa guerra final y que vayamos librando batalla por batalla. Yo creo que todas las demás batallas, y cuando digo todas las demás, pongo aparte la de la mente, van a ser ganadas en la medida que trabajemos nuestra mente. La Biblia lo dice en Romanos capítulo 12, dice que nosotros debemos de renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Para qué? Para ser transformados. Entonces, debe de haber una renovación de nuestra mente y día con día obtener los pensamientos divinos. Tú, con un pensamiento divino incrustado en tu corazón, eres invencible. Porque esa es una idea divina que se te metió en tu corazón y no importa todo lo demás. Y lo dice la Biblia. Dice la leve tribulación pasajera, que ahora no es digna de comparar con las glorias venideras. Entonces, también lo dice del Señor Jesucristo, dice, y el Señor, sabiendo de dónde venía, mente, y sabiendo a dónde iba, mente, fue a la cruz, cuerpo. Sí. O sea, no fue que se libró de la cruz. Tenía que pasar por ahí. Pero su mente estaba tan lúcida, tan bautizada, llena del Espíritu Santo, que para él eso era como pagar un ticket. Sí, hay que pagarlo. Aquí está. Entonces, lo que nosotros logremos hacer con nuestra mente va a ser lo que va a determinar cómo vamos a vivir las demás batallas. Incluso, digamos, esta gente que está en las fronteras, estos que están migrando, algunos que se ponen abusivos, hostiles y otros se victimizan y de todo. Todos ellos, si tuviesen una idea divina en su corazón, te aseguro que las cosas cambiarían para cualquiera. Entonces, la mente. Yo quiero entregarle mi mente al Señor. Ya le entregué mi corazón, mi espíritu, se lo entregué. Pero quiero que Él se apodere de todo. Su mente se lo entrega cada mañana, como decía usted en la oración. Yo diría que todos los días, ¿verdad? Sí. En las 24 horas, porque es una batalla de siempre, ¿verdad?
Absolutamente, apóstol. Es poderosa la mente y ojalá esa mente esté empoderada por nuestro Señor Jesús. A mí me encanta una frase que usted dice, y bueno, yo la repito, que usted dice, gobierna mi mente, porque estamos tratando de pensar en algo y nos traiciona, y puede ser que en este momento también a muchos los traicione y tengan miedo por el futuro, pero debemos confiar. Sí. Así que sí sería muy bueno que hagamos una oración para que estemos fuertes. Amén. Con una decisión completa, ir en pos del Señor, ¿verdad? Firme. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que han tenido a bien participar en este programa, oyendo y preguntando, Señor, adquiriendo conocimiento y también aportando ideas, versículos que luego nos envían a nuestras plataformas digitales. En el nombre de Jesús, bendigo sus mentes. En el nombre de Jesús te ruego el pensamiento divino sobre cada uno de nosotros, Señor, para que podamos no solamente sobrevivir, sino deleitarnos en esta tierra que tú nos has dado, Señor, mientras llega el momento de nuestra partida de este lugar. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Bendiciones, Elcita, te devuelvo el tiempo. Amén, apóstol. Qué mejor forma de terminar que esta, que Dios bendiga nuestra mente y que la gobierne sobre todo. Les deseamos un buen descanso. Recuerden sintonizarnos el próximo domingo a las 9 de la noche, hora de Centroamérica. Hasta pronto. El apóstol Sergio Enríquez y Ministerios Ebenecer felicitan al Estado de Israel por su 75 aniversario de fundación. Alégrese Israel en su Creador. Regocíjense los hijos de Sión en su Rey. Salmo 149:2. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerios Ebenecer.